Durante décadas, Frank Fritz se ganó la vida entrando en los espacios olvidados de otras personas, garajes polvorientos, graneros derruidos y almacenes abandonados durante mucho tiempo, y viendo valor donde otros no veían nada. Construyó su reputación descubriendo historias ocultas sepultadas por el óxido y el tiempo. Pero cuando falleció el 30 de septiembre, 2024, a la edad de 60, ocurrió algo inesperado. Por primera vez fueron sus propios espacios los que se abrieron. Y lo que aguardaba en su interior dejó atónitos hasta a los coleccionistas más experimentados, mientras los aficionados de todo el país lloraban la pérdida de la cara conocida de American Pickers. Una historia muy diferente se desarrollaba silenciosamente a puerta cerrada en Davenport, Iowa, donde había vivido. En Savannah, Illinois, donde regentaba su tienda de antigüedades. E incluso en el interior de un juzgado sellado del condado de Scott, Iowa, donde los procedimientos judiciales empezaron a desvelar las capas de una vida que siempre había parecido abierta, pero que era mucho más privada de lo que nadie imaginaba. Porque lo que surgió de esos lugares no fue solo una colección, fue algo mucho más complejo, algo que nadie había previsto del todo. Frank Fritz no se convirtió en coleccionista de la noche a la mañana. En muchos sentidos, ya lo era mucho antes de entender lo que significaba coleccionar. Al crecer en Davenport, en la región de las Quad Cities, que también formó a Mike Wolf, se sintió atraído por objetos que otros pasaban por alto. Ambos compartían algo más que la geografía, compartían una curiosidad, una forma de ver el valor de lo desechado, y un vínculo que se formó mucho antes de que las cámaras de televisión los siguieran. Su asociación no se construyó para el público, sino sobre la base de años de carreteras secundarias madrugadas y un instinto compartido para encontrar algo donde parecía no existir nada. Antes de que le llegara la fama, Fritz trabajaba como inspector de incendios y seguridad. Era un trabajo que exigía precisión, atención al detalle y la capacidad de darse cuenta de lo que no encajaba. Esa mentalidad se trasladó sin problemas a su vida como recolector. Desarrolló una capacidad casi instintiva para examinar un objeto y determinar su autenticidad, su historia y su valor. No se limitaba a coleccionar cosas, las entendía. Podía ver las pequeñas incoherencias, los signos sutiles que separaban lo auténtico de la imitación. Entre todo lo que coleccionaba, había una pasión que sobresalía por encima de las demás: las motocicletas. No de forma casual ni ocasional, sino obsesiva. Era más que una afición, era una identidad. Incluso lo plasmó en palabras a través de su libro How to Pick Vintage Motorcycles, Cómo elegir motocicletas antiguas, una guía para aquellos que querían seguir el mismo camino pero centrándose en los motores en lugar de en la americana general. El libro no era solo instructivo, era profundamente personal. Era su forma de decir: esto es lo que soy, esto es lo que entiendo mejor que cualquier otra cosa. Este es el tema del que podría hablar sin parar y seguir sintiendo que solo he empezado. En el apogeo de su carrera, su colección personal contaba con unas 40 motocicletas, pero entre ellas destacaba una Harley Davidson 1964, que él consideraba la primera, la que lo empezó todo. No la exhibía para admirarla ni pretendía venderla nunca. Simplemente existía en sus dependencias de Davenport, guardada por razones que nada tenían que ver con el dinero. Era memoria, origen, identidad, algo que solo él comprendía plenamente. Y las motos eran solo el principio. Fritz coleccionaba carteles antiguos, juguetes antiguos, latas de aceite, recuerdos publicitarios, taxidermia, artefactos de la época de la Guerra Civil, objetos americanos de mediados de siglo y un sinfín de piezas industriales y mecánicas que los aficionados le habían visto buscar a lo largo de los años. La granja de Iowa, que compró por $155,000, parecía normal desde fuera, una modesta casa de 1.660 metros cuadrados con 2 dormitorios y un baño situada tranquilamente en una calle que parecía cualquier otra de las Quad Cities. Nada en ella sugería lo que había detrás. Pero detrás de ese exterior ordinario, algo más estaba tomando forma. Amplió la propiedad comprando terrenos adicionales para construir edificios anexos, estructuras que con el tiempo albergarían lo que los documentos legales describieron más tarde solo como numerosas colecciones valiosas.
La frase en sí misma se sentía corta, casi inadecuada, porque la verdad era que el hombre que había pasado su vida abriendo graneros llenos a rebosar de otras personas, había construido tranquilamente uno propio. Y lo había hecho lentamente, deliberadamente, con la misma paciencia que llevaba a cada búsqueda. Entonces todo cambió. Una mañana de julio en 2022, Frank Fritz fue encontrado solo en el suelo de su granja. El ictus sobrevino sin previo aviso, y cuando llegó la ayuda, el daño ya se había apoderado de él. A sus 60 años, su vida cambió en un instante. El lado derecho de su cuerpo quedó paralizado. Su capacidad de comunicación, antaño tan natural y segura, se vio alterada de repente de un modo para el que nadie podría haberse preparado. Lo trasladaron a un centro de rehabilitación, pero el camino que tenía por delante no se parecía en nada a la vida que había llevado hasta entonces. Las visitas al granero cesaron. Los tratos se detuvieron. La furgoneta, otrora un símbolo de movimiento constante, permaneció inmóvil. Todo lo que lo había definido estaba de repente fuera de su alcance. Su íntimo amigo Chris Davis actuó con rapidez. En agosto 2022, solicitó la tutela y curatela de emergencia en el condado de Scott. El lenguaje utilizado en la solicitud era duro y sin ambigüedades. Dejaba claro que Fritz ya no podía tomar decisiones por su propia seguridad o necesidades básicas. Un médico lo confirmó. Un juez le dio la razón. El Midwest One Bank fue nombrado curador de sus activos financieros, mientras que Davis se convirtió en su tutor personal. Para un hombre que había pasado más de una década en la televisión nacional, tomando decisiones seguras e instintivas sobre el valor, el cambio fue profundo. Ya no estaba legalmente autorizado a tomar esas decisiones por sí mismo. La independencia que le había definido fue sustituida por algo totalmente distinto: dependencia, estructura, supervisión. Al mismo tiempo, otra faceta de su vida se hizo más evidente. Durante más de 30 años, Fritz había vivido con la enfermedad de Crohn. Era algo que había llevado con discreción, sin permitir que le definiera públicamente. Hablaba de ello de vez en cuando, pero siempre con discreción, como si fuera una parte más de la vida, en lugar de un reto constante e impredecible. Pero junto con una lesión de espalda y una operación durante la pandemia, su cuerpo había soportado mucho más de lo que la mayoría de la gente creía. En medio de todo esto ocurrió algo inesperado a nivel personal. Antes de la apoplejía, Frank había vuelto a conectar con Mike Wolf tras años de distanciamiento, una separación de la que se había hablado mucho, pero que rara vez se comprendía. Cuando se reencontraron, no fue ante las cámaras. Fue algo privado, emotivo, real. Hablaron de todo, de la carretera de los recuerdos, de la historia compartida que había moldeado la vida de ambos. Y cuando llegó la apoplejía, Wolf no se mantuvo al margen, apareció. 2 años más tarde, cuando Frank Fritz exhaló su último suspiro en un centro de cuidados paliativos de Iowa, Mike Wolf estaba allí cogiéndole la mano. En ese momento todo lo demás, el negocio, la fama, la distancia, se desvaneció. Lo que quedó fue algo más sencillo, algo más profundo. La amistad, la historia, el cierre. Pero al iniciarse el proceso legal y al intervenir el Midwest One Bank para gestionar su patrimonio, surgió una nueva pregunta. ¿Qué había dejado atrás Frank Fritz exactamente? No solo emocional, sino físicamente. ¿Qué había realmente dentro de esos edificios que había llenado durante toda una vida? Lo que encontraron no era sencillo. No estaba organizado como cabría esperar de un recolector profesional, sino que era vasto, estaba estratificado y, en gran medida, no estaba documentado. Era propietario de la granja de Iowa, de la tienda de antigüedades de Savannah, y de todo lo que había dentro de ambas. Los documentos iniciales de la curatela lo describían con cuidado, casi con cautela. Reconocían que era un conocido coleccionista con numerosas dependencias repletas de objetos valiosos, pero también admitían que nada de ello había sido inventariado por completo. Los edificios estaban llenos, completamente llenos, y nadie, ni siquiera los responsables de la gestión de la finca, sabía exactamente lo que había dentro. El plan, al menos al principio, era no alterarlo demasiado. Aparte de trasladar algunos artículos para abastecer su tienda de antigüedades, según fuera necesario, la intención era dejarlo todo en gran medida como estaba.
conservado intacto, casi congelado en el tiempo. Porque para un hombre que se pasó la vida descubriendo las historias ocultas de otros, lo que dejó atrás se convirtió en su propio misterio final, uno que nadie había explorado por completo, y que incluso en su ausencia continuó desarrollándose. Un inventario del tipo que un tribunal testamentario necesitaría en algún momento requería que alguien revisara cada edificio de la propiedad, fotografiara y documentara cada objeto, asignara un valor a cada uno y presentara todo el registro al tribunal. Para un hombre que había pasado 30 años acumulando cosas en múltiples dependencias de una propiedad de Iowa, ese proceso no era algo que ocurriera en un fin de semana. El curador presentó un plan modificado. Se presentó una notificación de morosidad, cuando no se presentó a tiempo el informe del inventario, que finalmente fue sellado a la vista del público por orden judicial junto con el resto de los detalles financieros de la herencia, porque Fritz era una figura pública y el tribunal determinó que proteger sus bienes y su paradero del acceso abierto era en su interés. Lo que permaneció visible al público fue la tienda de Savannah y lo que la tienda mostró al mundo fue una colección que había perdido a su guardián. En su momento de mayor actividad, los hallazgos de Frank Fritz ocupaban un antiguo teatro de la ópera, grandes almacenes y club social en el centro de Savannah, un edificio histórico que abarcaba casi una manzana entera. Fritz había dicho a un periodista en 2013 que eligió Savannah específicamente porque era una comunidad motera con tráfico a pie de motoristas que se dirigían a Galena. La tienda había sido un espacio impresionante con un inventario real y una historia real detrás de cada pieza de la estantería. Lo que fotógrafos y turistas documentaron en 2023, después de que el derrame cerebral hubiera apartado a Fritz de cualquier implicación en su gestión, era algo totalmente distinto. Y cuando cruzaron la puerta de aquella tienda y vieron en lo que se había convertido, no estaban preparados para lo que encontraron en lo que se convirtió la tienda. Las fotografías que los periodistas obtuvieron en 2023 mostraban una tienda que en los años de enfermedad se había convertido en el tipo de lugar que solía visitar su programa de televisión. Un maniquí de época estaba cubierto de telarañas, se fotografió una araña en el alféizar de la ventana y se rompió el cristal de una vitrina con baquetas firmadas por Mickey Otley Band. La mercancía era visible a través de la rotura pero inaccesible para cualquiera que metiera la mano. Una caja casi vacía contenía latas de refresco antiguas y visible entre ellas una lata de Coca-Cola moderna que al parecer un cliente había dejado en el suelo. La mayor parte de la mercancía estaba cubierta de polvo. Piezas aleatorias de metal y madera se sentaron sin descripción o etiquetas de precio. Las ventas anuales estimadas de Frank Fritz Multas fueron $25,000. La puntuación de crédito de negocios fue 27, calificado de riesgo medio. La calificación del riesgo de estabilidad financiera era de 4/5, lo que indicaba que la tienda corría un riesgo medio alto de sufrir graves dificultades financieras en un plazo de 12 meses. Los visitantes que reseñaron la tienda en sitios de viajes la describieron con la deflación específica de quienes habían recorrido distancias para ver algo famoso y se habían encontrado algo abandonado. Un crítico escribió que parecía un episodio de Hoarders. Otro describió cómo se entraba por el bar de moteros que compartía el edificio, se pasaba por delante de la cocina y se encontraban 2 pequeñas habitaciones de cosas viejas al azar, algunas bonitas y muchas no. Un tercero escribió que no se podía negociar los precios, lo que les parecía irónico dada toda la premisa de la carrera televisiva del hombre. La tienda que Fritz había puesto en marcha en un antiguo teatro de ópera con auténtica ambición se había convertido en su ausencia en una habitación detrás de un bar donde se asentaba el polvo de las cosas que nadie entraba a mover. Jerry Jandro, amigo de Fritz desde hacía muchos años y propietario del bar Hot Dogs y del edificio de Savannah, donde funcionaba la tienda, lo había visto todo desde el otro lado de la habitación. Tras la muerte de Fritz Jandro, dijo públicamente que una subasta era la solución adecuada para la colección. Fritz tenía una base de fans y ellos se presentarían. Los objetos se venderían mejor en una sala llena de gente que había visto American Pickers durante años que en cualquier otro lugar del mercado. Algunas de las bicicletas se quedarían en la tienda, dijo, expuestas en un estante en el centro del edificio, representando a Fritz
ante los visitantes que seguían viniendo a Savannah en busca de un pedazo de lo que el programa había significado para ellos. Pero la tienda era solo la parte de cara al público de lo que Fritz había acumulado. La verdadera colección, la que el conservador no había terminado de contar, seguía encerrada en Iowa, y las cifras que la acompañaban eran asombrosas: 40 motocicletas y $6 millones. La colección de la granja de Fritz en Iowa estaba anclada en las hileras de motocicletas que llenaban sus dependencias, y fue fotografiada cuando aún vivía y todavía era capaz de pasear a los periodistas por lo que allí había. Una visita de 2021 por parte de un reportero produjo imágenes de un hombre que estaba completamente en su elemento, moviéndose entre las filas, señalando cosas, deteniéndose, para describir una moto específica, de la misma manera que otras personas se detienen para describir un recuerdo en lugar de un objeto. La 1964. Harley Davidson estaba allí. Aproximadamente 40 motos estaban allí en total, en diversos estados de restauración y exposición, llenando un espacio que Fritz había organizado en torno a la lógica de su propia experiencia. La colección no era una acumulación aleatoria, sino que estaba comisariada por alguien que sabía exactamente lo que tenía y por qué lo había guardado. El valor total del patrimonio de Fritz en el momento de su muerte se ha estimado en $6 millones. Para un hombre cuya granja costaba $155 millones y cuya tienda de antigüedades generaba 5 millones al año, 6 millones, es una cifra que vive casi enteramente en la propia colección: las motocicletas, los letreros antiguos, la colección de juguetes, las latas de aceite, la americana. Lo que hay en el garaje de Frank Fritz es, en un sentido financiero muy literal, donde reside la mayor parte de su patrimonio neto y donde sigue estando. Entonces, ¿a quién pertenece una colección de $6 millones cuando el hombre que la construyó ya no está? ¿Y por qué la respuesta se convirtió en una de las batallas legales más amargas a las que se enfrentaría su patrimonio, el testamento que nadie esperaba? 8 meses después del ictus, cuando aún estaba en rehabilitación, y bajo una tutela que un juez ya había determinado necesaria por carecer de capacidad para tomar decisiones legales de forma independiente, Frank Fritz firmó un testamento. Su abogado presentó el documento ante el tribunal en octubre 2023 para que lo custodiaran. El certificado de aprobación llegó en octubre 2024, pocas semanas después de que Fritz falleciera. Y entonces, el 30 de diciembre 2024, un abogado que representaba a un amigo de Fritz entró en el caso. El 3 de febrero 2025, otro abogado presentó una petición de legalización testamentaria para anular el testamento en su totalidad y exigir un juicio conjurado. El caso se archivó. En el centro de la impugnación se encuentra el padre de Fritz, Bill Fritz, quien alega que el testamento es fraudulento, que Frank nunca lo firmó y que no debe reconocerse ningún testamento legítimo. La postura de Bill de prosperar daría lugar a que la totalidad de la herencia de $6 millones pasara a sus manos en virtud de la ley de sucesión intestada, ya que Frank no estaba casado ni tenía hijos, y su madre había fallecido antes que él. Los documentos de la tutela señalaban que Frank no tenía ningún familiar vivo con el que mantuviera contacto. Los amigos de Frank, las personas que le habían llevado a las citas con el médico y se habían sentado con él en el centro de rehabilitación y se habían asegurado de que se pagaran sus facturas, cuando el proceso de tutela del banco avanzaba lentamente, insisten en que el testamento es válido y refleja exactamente lo que Frank quería. La cuestión jurídica que el tribunal tiene que responder es si Frank tenía capacidad mental suficiente cuando firmó el documento, dado que un juez ya había dictaminado 2 años antes que carecía de capacidad para tomar decisiones en su propio nombre. El caso sellado no ha recibido una resolución pública hasta marzo de 2026, Los $6 millones están a la espera. Las dependencias se asientan sobre 0,79 acres de tierra de Iowa, y nadie ha terminado de contar lo que hay en ellas, lo que significa que para entender por qué todo esto se desarrolló de la manera en que lo hizo, hay que entender la única amistad que se mantuvo a través de todo y el secreto que Mike Wolf guardó durante 3 años para proteger a su amigo.
Lo que Wolf reveló después de la muerte de su amigo no era la historia que el público había estado contando durante 3 años. La historia pública era una disputa dos hombres que habían construido algo juntos y luego dejaron que se derrumbara bajo el peso del ego y los celos profesionales. Fritz había concedido entrevistas desde 2021 en adelante que describían exactamente esa versión de los hechos. Dijo que el programa se inclinaba hacia Wolf 1000%. Dijo que llevaban 2 años sin hablar. Sugirió que Wolf le estaba sustituyendo por su hermano pequeño. Los fans tomaron partido. Algunos exigieron el regreso de Fritz, otros aceptaron la explicación sanitaria oficial y siguieron adelante. Lo que Wolf contó a la revista People tras la muerte de Fritz fue que había ocultado la verdadera razón desde el principio, no porque le hiciera quedar mejor, sino porque no quería que el juez juzgara a un hombre que sabía que estaba luchando contra algo que no era culpa suya. Durante la pandemia, Fritz se había lesionado la espalda y había sido operado. La combinación de dolor físico, la prescripción de opiáceos que siguió a la operación, el aislamiento de los meses de pandemia y una relación sentimental que se desmoronaba simultáneamente habían producido las condiciones en las que la adicción se apodera más rápida y duramente. Wolf había organizado una intervención con la gente que quería a Fritz, pero no había dado resultado. Cuando se reanudó la producción y la cadena exigió pruebas de drogas negativas, Fritz no pudo proporcionarlas. La cadena tomó la decisión. Wolf absorbió la narrativa de la disputa públicamente en lugar de exponer a un hombre que conocía desde hacía más de 40 años a una conversación que no era capaz de mantener por sí mismo. Lo que le costó a Wolf fueron 3 años siendo el villano de una historia que sabía que estaba mal. Lo que le costó a Fritz fue el programa, y luego el derrame cerebral, y luego la habitación del hospicio en Iowa, donde Wolf se sentó al final, y le dijo que no estaba enfadado con él y que le quería. Es el tipo de amistad que no necesita de las cámaras para significar algo. Ahora que por fin se ha descubierto todo, ¿qué parte de la colección de Frank Fritz le ha sorprendido más? Comparta sus opiniones con nosotros en la sección de comentarios. Recuerde darle a me gusta, compartir y suscribirse para recibir más. Además, haz clic en el siguiente vídeo que aparece en tu pantalla. Lo disfrutarás.